Hola viajero, si estás escuchando este audio es que te interesa la construcción de la mezquita y en este apartado vamos a mencionar todas las ampliaciones diferentes que sufrió a lo largo de la historia. Empezaremos por la mezquita de Abderramán I. El primitivo templo de Abderramán I estaba formado por 11 naves longitudinales en dirección norte-sur. En esta parte llama la atención la reutilización de fustes y capiteles de origen romano o visigodo situados a distintas alturas debido a la fijación de la línea constructiva sobre el techado en vez de sobre el terreno. Un hecho particular de esta primera mezquita y de las posteriores ampliaciones es su orientación sur, al igual que la mezquita de Damasco. Esta circunstancia puede explicarse de diversas formas, si bien parece probable que fuesen los terrenos arenosos de Guadalquivir los que imposibilitasen la orientación ortodoxa hacia la Meca. En el interior, el nicho de las oraciones se convierte en punto focal. Elemento novedoso es el uso de los arcos de herradura, procedente del arte visigodo. Las arcadas que dividen las naves son dobles en altura. La inferior, un arco de herradura, y la superior, de medio punto. La alternancia de piedra y ladrillo confiere a la mezquita una singular bicromía que sentará base para construcciones posteriores. Esta doble arquería proporciona una mayor elevación de la cubierta y una mejor iluminación de los interiores. El origen de este singular modelo constructivo, a doble altura, parece ser el acueducto romano de los Milagros, en Mérida. A Abderramán I le sucede su hijo Ixen I, encargado de levantar el primer alminar de la mezquita, de planta cuadrangular. El propio Ixen fue también el encargado de construir las galerías del patio para la oración de las mujeres y la primera pila de abluciones. Así, quedaba configurada la primera y principal mezquita de la ciudad. En tiempos venideros, con motivo del incremento de los fieles o debido a los deseos de monumentalidad de los gobernantes, la mezquita vivirá numerosas ampliaciones y transformaciones hasta llegar al estado actual. La primera ampliación data del 821 al 852, durante el gobernado de Abderramán II. Este amplía la sala de oración en 8 tramos hacia el sur, con una clara influencia abasí en la decoración, fruto de los contactos políticos con el califato oriental y de la llegada de personajes de Oriente a la península. Mohamed I da forma definitiva a la Puerta de San Esteban, de la que se desconoce su verdadero origen, si bien parece clara su posición estética entre el arte visigodo y el califal cordobés. Al anterior emir le sucede Al-Mundir y Abd Alá. El primero levanta la sala del tesoro, de la que no se conoce el emplazamiento definitivo. El segundo construirá un pasadizo secreto o shabat que unirá el alcázar califar con el mihrab. La segunda ampliación data del siglo X, en el año 929. Abderramán III se proclama califa, pasando a ser Córdoba la capital del mayor y más influyente reino islámico de Occidente. La única intervención de la aljama fue un nuevo alminar y la ampliación del patio. El alminar se convierte en el primero de Occidente. Asimismo, Abderramán se ve obligado a reforzar los arcos que comunican el oratorio cubierto con el patio de las abluciones, deformado por los empujes de las naves. En la puerta principal de la entrada al templo, desde el patio, coloca un gran arco de herradura sobre el preexistente y construye una bóveda de cañón entre ambos. En el mismo siglo, siendo califa Al-Hakim II, se fomentó considerablemente la cultura y el conjunto de las artes estéticas y literarias. Asimismo, durante este periodo, se incrementaron los contactos políticos y culturales con la gran capital oriental de Bizancio. Al-Hakim II añade 12 tramos más, aproximándose aún más hacia el curso del Guadalquivir, alcanzando la definitiva profundidad de hoy en día. Todos, absolutamente todos los materiales que se utilizaron son ex profeso para la obra. Se alternan fustes de mármol rosado y azules y se realizan capiteles denominados de pencas, resultando ser una esquematización de los órdenes clásicos. En la quibla o muro final de la construcción se encuentra el mihrab o nicho al que se dirigen las oraciones. Dicho muro, debido a las presiones soportadas, se construyó de forma doble, lo que aseguraba la solidez de la construcción. Justo en dicho muro, como área principal del conjunto monumental, se encuentra la makshura, o espacio frente al mihrab. En él, debido a la falta de luminosidad, se colocan una serie de bóvedas que, gracias a unos lucernarios, permiten la iluminación del sector más sobresaliente del lugar.
Estas bóvedas están formadas por gruesos y grandes nervios, dejando un espacio abierto entre ellos. Esta solución constructiva será muy utilizada posteriormente por el arte mudéjar, denominándose bóveda de nervios califal. La Makshura está decorada con zócalos labrados en mármol, ornamentados con motivos de origen sirio y con mosaicos de teselas vítreas, dotando a este espacio de un especial colorido similar a las construcciones bizantinas. El interior del mihrab es de planta octogonal, cerrado por una majestuosa cúpula en forma de venera. La tercera ampliación datará del año 987. La última gran ampliación la lleva a cabo el visir Almanzor a finales del siglo X. La inminente caída del califato se vislumbra en la pobreza de materiales empleados en esta zona. Ante la imposibilidad de realizar un aumento hacia el sur, debido a la próxima ubicación del río Guadalquivir, Almanzor opta por añadir 8 naves más. Esto va a provocar que el muro de la quibla se descentralice y quede en un lateral. En el interior de la mezquita podemos encontrar en el centro la catedral. Es importante el hecho de que haya una catedral dentro de la mezquita, gracias a que la construcción de esta catedral asombra tanto por su hermosura como por su ubicación. En el siglo XVI, el obispo Manrique consigue que Carlos V le dé el permiso para construir en el interior de la mezquita. Tanto el obispo como el rey coinciden en la necesidad de respetar la ampliación de Al-Hakem II. De este modo, en 1523 fue proyectada y comenzada por Hernán Ruiz I la Catedral de Córdoba, escogiéndose para su ubicación las intervenciones de Abderramán I y Almanzor, las cuales tenían los materiales constructivos más pobres. Tras la muerte del arquitecto, continuarán la edificación su hijo, su nieto y Juan de Ochoa. De esta forma, se resumen en una misma construcción casi 2 siglos de evolución arquitectónica. La planta, de cruz latina, alberga bóvedas góticas junto con otras protobarrocas y una cúpula renacentista. El retablo mayor, realizado en mármol, se concluye en el XVII. Del siglo XVIII son los majestuosos púlpitos a ambos lados del arco toral, de mármol y caoba, obra del escultor Miguel Verdiguer. De este mismo siglo y obra del maestro sevillano Pedro Duque Cornejo es la imponente sillería del coro. Elaborada en caoba, se halla toda tallada y esculpida con diversos temas. Paralelo en belleza a la sillería, encontramos el tesoro. Tras pasar la capilla del Cardenal Salazar, podemos apreciar la colección catedralicia formada por piezas de marfil y plata de los siglos XV al XX, entre las que destaca la espectacular custodia del Corpus Christi, realizada en el siglo XVI por Enrique de Arfe. Para finalizar, observaremos la torre. El alminar, levantado por Abderramán III, se conserva en el interior de la actual Torre de Campanas. El Cabildo Catedralicio toma la iniciativa de arreglarla en 1593, ya que había quedado deteriorada a causa de una tormenta. El proyecto lo lleva a cabo Hernán Ruiz II, quien demolió en parte el antiguo alminar y concluye el cuerpo de campanas. Continúan las obras en el siglo XVII, cuando Juan Sequero de Matilla construye el cuerpo del reloj. A finales de ese siglo se cimenta por peligro de ruina para reforzarla. El campanil es obra de Gaspar de la Peña, que lo realiza en 1664. La escultura de San Rafael sobre la torre corresponde a los escultores Bernabé Gómez del Río y Pedro de la Paz. A los pies de la torre apreciamos el patio de los Naranjos. Su aspecto ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. Uno de los cambios más importantes fue su desarrollo hacia el norte, en época de Abderramán III, derribándose el antiguo alminar de Hisham I y la ampliación lateral hacia el este por Almanzor. En época islámica, funcionaba como lugar de realización de actividades públicas, administración de justicia, enseñanza. Los arcos del oratorio al patio estaban abiertos. Desde un primer momento se diseñó un patio porticado. Las galerías empezaron a construirse con Abderramán I y se concluyen con Hisham I, quien construye el alminar y la sala de abluciones. Los claustros actuales son producto de una remodelación total llevada a cabo en las primeras décadas del siglo XVI por el obispo Martín Fernández de Angulo, bajo la dirección del arquitecto Hernán Ruiz I. Bajo los Naranjos existe un amplio aljibe
que aseguraba el agua necesaria para las purificaciones de los musulmanes. Ya en el siglo XIII se hallaba plantado con palmeras, y desde el siglo XV sabemos de la existencia de naranjos en él. En el siglo XVIII se añadieron olivos y cipreses.